Ludwig van Beethoven. Fue un músico y compositor alemán. Fue uno de los más influyentes e importantes de los siglos XVIII y XIX. Nació en Alemania el 16 de diciembre de 1770 y murió a la edad de 56 años en Viena el 26 de marzo de 1827. El sufrimiento y la enfermedad marcaron la música y la personalidad de Beethoven. Su infancia fue muy triste. Tuvo 6 hermanos, de los que solo 2 sobrevivieron. Sus padres fueron Johann van Beethoven y María Magdalena Keverich. Beethoven desde su niñez casi siempre estaba enfermo. Se cree que el padre de Beethoven quedó impresionado por las habilidades de Mozart y quiso que su hijo fuera un niño prodigio. Le enseñó piano, órgano y clarinete. Desde pequeño, Beethoven mostró grandes dotes para la música. Con tan solo 7 años, ofreció su primer concierto público en Colonia. Tuvo grandes maestros. Uno de ellos fue el compositor y director Christian Gottlieb, quien además lo instruyó en filosofía. A los 10 años, Beethoven dejó la escuela para centrarse plenamente en la música. A los 11 años, Beethoven estrenó su primera composición, 9 variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Drexler. Conoció a Mozart, quien quedó impresionado por su talento. Gracias a su maestro Gottlob, el joven Beethoven fue contratado en la corte del príncipe de Colonia. En este punto tuvo la oportunidad de aprender de los mejores y de codearse con la élite alemana. En 1787, Beethoven partió hacia Viena en busca de nuevas oportunidades. Beethoven tuvo que volver inesperadamente a Bonn, su ciudad natal, pues su madre enfermó gravemente y posteriormente muere. Su padre entró en una profunda depresión y cayó en el alcoholismo. Además, diferentes episodios hicieron que su padre acabase en la cárcel. Beethoven tuvo que encargarse de cuidar de su familia y se convirtió en el principal sustento económico de sus 2 pequeños hermanos. Durante 5 años dio clases de piano y tocó en una orquesta de Bonn. En 1792 su padre falleció y volvió a viajar a Viena. En este nuevo viaje a Viena, fue alumno de los más grandes compositores y músicos de la época, como Joseph Haydn o Antonio Salieri. Alrededor del año 1795 hizo su primer concierto público en Viena como compositor. Inmediatamente después realizó una gira europea que le valió para que su talento fuera reconocido en las cortes más importantes. En 1800, el éxito musical de Beethoven no dejaba de aumentar. Estrenó su primera sinfonía en un recital en Viena y se ganó el respeto y la admiración de la sociedad. Sin embargo, algo atormentaba al joven compositor: su creciente sordera. En octubre de 1802, Beethoven escribió una carta a sus hermanos, conocida como Testamento de Heiligenstadt, donde se mostraba preocupado por su pérdida de audición. Incluso pensaba en el suicidio. El célebre músico dejó atrás una etapa en la que sus composiciones estaban influenciadas por Mozart y por Haydn. En esta nueva etapa dio muestras de madurez artística con un estilo más identificable. Destacan Sonata para piano número 8, o Patética, Sonata para piano número 14, o Claro de Luna, o algo más tarde, para Elisa.
La sordera cada vez aumentaba más y dejó de percibir las notas agudas. Muchos creen que ese es el motivo por el que su música se volvió más solemne y con notas más graves. En los últimos años, Ludwig van Beethoven pronto dejó de dar conciertos, o al menos no con tanta frecuencia. Se centró en su actividad como compositor y en dar clases a grandes personalidades de la época. Fue afortunado en la música, pero no llegó a casarse. Beethoven, conocido también por sus continuos problemas de salud que la aquejaban y su carácter áspero, compuso obras maestras hasta el final de sus días, que se han convertido en himnos. A las composiciones de esta época se les conoce como del periodo tardío, caracterizadas por ser obras innovadoras e intensas. Beethoven quedó sordo, y fue ahí cuando hizo la Novena Sinfonía. Fue en 1823, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante estos años, el alemán se comunicaba con los más allegados a través de los cuadernos de conversación. Ludwig van Beethoven falleció en Viena el 26 de marzo de 1827. Y esta fue la historia de Ludwig van Beethoven. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte este video y comenta.